En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Unión Italiana de Socorros Mutuos de Guatraché y en el mío propio, les doy la bienvenida a los presentes y especialmente a nuestros invitados, el licenciado José Francisco Mineto, el coro Abruzzo y la agrupación de bailes alemanes de la Colonia Santa Teresa. Este evento está programado en el marco de la celebración de los 100 años de nuestra institución. La corriente migratoria que arribó al país a principios del siglo XX contaba con un gran número de italianos, de los cuales una parte se radicó en lo que era el territorio de la Pampa Central. Muchos de ellos se afincaron en nuestra localidad y luego de varias reuniones previas fundaron, un 17 de agosto de 1924, la Asociación Unión Italiana de Socorros Mutuos, la que se mantiene vigente, funcionando ininterrumpidamente desde su creación hasta la fecha. El grupo fundador estaba formado por inmigrantes cuyos descendientes aún permanecen entre nosotros, como las familias Balduini, Bosia, Cavazza, Corti, Fontanetto, Guayaco, Lostucci, Onorati, Passioni, Raiteri, Rolando, Ronco, Testa, Tindiglia, Torti y Scarpecci. El resto del grupo de 36 asociados fundadores, por distintas razones, se alejaron del pueblo hacia otros destinos. En este día que la asociación cumple 100 años, los recordamos rindiéndoles un justo homenaje con un aplauso. Bueno, como no teníamos plata para el locutor, me tocó poner la carita. Así que bueno, va a ser muy simple, lo mío, por lo menos. En esta ocasión los voy a invitar a nuestro orador, que nos va a hablar sobre la inmigración italiana y alemana en la zona, que es el señor José Francisco Mineto, alguien muy conocido de la casa que nos visita desde Bahía Blanca, expresidente de la Asociación de las Asociaciones Italianas de La Pampa. Y bueno, hoy nos honra con su presencia y nos va a ilustrar un poco sobre cómo nuestros abuelos se arrimaron aquí por la zona. Adelante, José Francisco. Quiero hacer una acotación, Pancho, antes que te vayas. Soy de Santa Rosa, no de Bahía Blanca. Se te escapó. Soy pampeano. Está bien, está bien. Bueno, quiero agradecer particularmente a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Guatraché, también obviamente a la Asociación Descendientes de Alemanes de la localidad, en virtud de la invitación, y además que para mí es un honor porque a la localidad me unen sentimientos de afecto, sobre todo porque en el 2006-2007 estuve trabajando acá para el libro del centenario de Guatraché y con posterioridad en el año 2010 en el 100 aniversario de la iglesia San Francisco Javier. Pero además de esos trabajos que tuve con la universidad acá en su momento, tengo mucha cantidad de gente amiga acá, y muchos de ellos los nombró recién Pancho, como la familia Tindiglia, Rolando, Méndez, Sotile, etcétera, etcétera, Rocco, muchas personas que los vengo tratando de hace muchos años, y se han generado estos lazos. Y en relación a la Sociedad Italiana de Guatraché, fundamentalmente, debido a que fui presidente de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa y la Sociedad Italiana de Guatraché, un poco como señalaba Pancho, que fue fundada en el 1924, el 17 de agosto, justamente el aniversario del fallecimiento del general San Martín. Esa institución se ha mantenido vigente por 100 años. Y en esa vigencia ellos han tenido un protagonismo muy importante. Ellos son cofundadores de la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Es una institución que tiene ya 12 o 13 años de vigencia, nuclea todas las sociedades italianas de la provincia de La Pampa y algunas del oeste de la provincia de Buenos Aires,
Y bueno, y en la comisión directiva siempre hubo presencia de alguna persona de acá de Guatraché en la comisión directiva de esta institución. Así que la vigencia está más, digamos, muy sólida y bueno, nada. Así que agradecido por la invitación. La idea es hablar un poco de la inmigración italiana fundamentalmente y la alemana, en virtud de que también tenemos la invitación obviamente de la sociedad alemana. Y en virtud también de que Guatraché fundamentalmente ha sido, las primeras corrientes inmigratorias han sido italianos, alemanes y españoles, y después, bueno, hubo árabes también, pero fundamentalmente italianos y alemanes es lo que hoy nos trae a la cita, digamos, por efeméride. Vamos a empezar por los alemanes. Bueno, muchas veces se dice alemanes del Volga, Volga-Dutch, otros por ahí directamente alemanes de Rusia, bueno, diferentes formas para tratar de conceptualizar lo que son los alemanes acá en esta zona. Los antepasados de los actuales alemanes que viven en esta zona inmigraron en el año 1764-1765 a raíz de una invitación de la zarina Catalina, la zarina rusa, que invitó a colonos, fundamentalmente eran agricultores, pero había herreros, talabarteros, etcétera, etcétera, a radicarse en ambas márgenes del río Volga, cerca del Mar Negro, la península de Crimea. Bueno, fue desde el punto de vista geográfico fue bastante amplio el asentamiento de estos colonos alemanes, que provenían de donde hoy es Alemania, porque vamos a hacer una acotación, en fines del siglo XVIII, estamos hablando de 1764-1765, Alemania no existía como tal, sino eran todos estados, digamos, chiquitos, y no existía el país tal cual lo conocemos hoy. Se radicaron en 1764 y 1765 en ambas márgenes del Volga, y a partir de ahí, obviamente las prerrogativas que tenían o lo permitido que tenían eran mantener el idioma, mantener el culto, algunos eran protestantes, otros eran católicos, y bueno, toda la cuestión cultural que hace fundamentalmente de nexo en la sociedad, ¿no? Estas eran prerrogativas que tenía el pueblo alemán que se radicó en Rusia. Al pasar 100 años, la Catalina, obviamente, la zarina que había invitado a este grupo de alemanes a radicarse y trabajar en tierras rusas, se les empezó a quitar estas prerrogativas, ¿no? Se les intentó poner la iglesia ortodoxa, empezaron a prohibirles la utilización del alemán, para que hablen el ruso, se les empezó a obligar a hacer el servicio militar. Bueno, eran todas prerrogativas que ellos tenían y se empezaron a coartar, como quien dice. Esto fue sobre 1870 aproximadamente, o sea, 100 años después de la llegada a las márgenes del Volga. Bueno, en 1872 delegados de los pueblos alemanes empiezan a buscar otros lugares donde irse a radicar, teniendo en cuenta para mantener siempre estas características de la idiosincrasia, ¿no?, del pueblo alemán. Tentaron en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y bueno, de todas estas lugares que tentaron, nosotros nos ocupa fundamentalmente Argentina. En Argentina, el primer contingente, digamos, que llega a lo que hoy es la República Argentina es a fines de 1877. En 1877 llegan por tierra. Una de las cosas que también comparte, ahora vamos a hablar también de los italianos, ¿no?, pero una de las cosas que se comparten con la inmigración italiana es la ley 817 de inmigración, que es del año 1876, cuando el presidente en Argentina era Nicolás Avellaneda. La ley 817, una de las cosas que hacía era darle determinados beneficios a los inmigrantes que quisieran llegar a la Argentina. Esta ley habla de inmigrantes que vengan obviamente por barco. La salvedad es que los primeros alemanes del Volga que llegaron acá, o procedentes de esa región, llegaron por tierra, o sea, desembarcaron en Brasil y entraron por tierra a lo que hoy es Argentina. Entraron por tierra a fines del 77, les decía,
Y la primera colonia que van a fundar los Volga-Dutch, o los alemanes de Rusia, o los alemanes, de acuerdo a cada uno de ustedes, tienen, digamos, seguramente referencia, algunos no quieren que se les llame alemanes del Volga, otros alemanes de Rusia tampoco, solamente alemanes. El 5 de enero de 1878, decía, se funda la colonia Hinojo, la Materkolonien, como le dicen los alemanes. A partir de ahí empiezan a disgregarse por territorio argentino. Muchos de los alemanes que profesaban la iglesia luterana o de raíz protestante iban hacia el norte de Argentina, la zona de Entre Ríos, Misiones, esa zona, y fundamentalmente los que se radicaron, no digo el 100% porque hay protestantes también, de hecho acá en la provincia de La Pampa nosotros tenemos alemanes que profesan el protestantismo, de hecho en Santa Rosa, en Winifreda, hay iglesias luteranas y fundamentalmente son familias de ascendencia alemana. Mayoritariamente, decía, los que se radicaron en provincia de Buenos Aires, los que ingresaron al territorio nacional de La Pampa, eran de profesión católica, fundamentalmente. En La Pampa digamos, prácticamente nosotros estamos en el inicio digamos, cuando entran a lo que es el territorio nacional de La Pampa, el ingreso prácticamente está calcado, la mayoría entraron justamente por Guatraché y fueron descendiendo desde Colonia Hinojo, con Olavarría, Coronel Suárez y las tres colonias, la 1, la 2 y la 3, Santa Trinidad, San José y Santa María. Colonia Santa Rosa, en cercanías de Juan, Colonia San Miguel Arcángel, Gascón, Avestruz, y ingresan a lo que es el territorio pampeano. En La Pampa van a fundar la colonia San Rosario, que está acá vecina, cerca de Jacinto Arauz, Santa Teresa, San José y Santa María. Fundamentalmente el caso de San Rosario y Santa María fue fundada por un sacerdote, Teodoro Kraemer, que fue el primer sacerdote, dicho sea de paso, que ofició misa acá en Guatraché, en el año 1908. Teodoro Kraemer fundó la colonia San Rosario, colonia Santa María y también la localidad de Villa Iris, ya del otro lado del meridiano Quinto, provincia de Buenos Aires. De hecho, él descansa en la iglesia parroquial de Villa Iris. Ahora me voy a referir un poquito a los italianos. Bueno, el contexto del inmigratorio italiano también hay que ubicarlo en principio en Italia. Italia, como ustedes saben, es un país, si bien es un país que tiene mucha historia, podemos hablar de un Estado concentrado, la monarquía italiana en realidad termina de cuajarse en el año 1870, cuando las tropas de Garibaldi y de Víctor Manuel, que era el monarca piamontés, toma Roma y la declara capital de Italia. Hace relativamente poco, en 1870, sucede esto, el 20 de septiembre de 1870, de hecho ahora dentro de poco vamos a estar festejando un aniversario, de cuando Roma termina siendo la capital del Estado unificado italiano. Unificado, y la toman a Roma porque Roma era del papado, era un Estado pontificio, estaba bajo el gobierno de la Iglesia Católica. 1870, decía, empieza la unificación italiana, se cierra la unificación italiana y a partir de 1870, sobre todo en 1873, hay una crisis a nivel mundial, crisis económica, que por ahí una de las válvulas de escape a esta crisis, fundamentalmente en Italia, ha sido el cooperativismo y la inmigración. Ustedes saben, tal vez algunos de ustedes hayan podido ir o conozcan la historia económica o el desarrollo de la historia económica italiana, saben que el cooperativismo es muy fuerte, los consorcios agrícolas y para distintas actividades muy fuerte en Italia, y arranca justamente en el siglo XIX, con esta gran crisis. Las válvulas de escape, repito, fue el cooperativismo, es decir, agruparse entre productores de determinado, trabajadores de determinada área, para poder sobrellevar la crisis. Y la otra válvula de escape fue la inmigración, que bueno, de ahí es donde venimos nosotros, como mis abuelos que vinieron a fines del siglo XIX a la Argentina, que fue la válvula de escape, ¿no? Entre la miseria, las guerras y bueno, las pocas oportunidades también que ofrecía el Estado, la monarquía italiana en ese momento, hizo que contingentes muy importantes de italianos vinieran a la Argentina.
Fundamentalmente los puertos que utilizaron fueron el de Roma, el de Ostia, disculpas, el de Ostia y el de Génova. Algún de, digamos, pocos contingentes italianos cruzaron Europa y salieron desde Hamburgo. Cuando llegaban a la Argentina, fundamentalmente el lugar, digamos, de llegada era el Hotel de los Inmigrantes, pasaban ahí 40 días, que era lo que establecía la ley, por si traían alguna enfermedad o algo, digamos, era la cuarentena que se le llamaba. Estaban 40 días en el Hotel de Inmigrantes, que hoy lo podemos ver o visitar en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí se empezaban a radicar por distintas partes del territorio de la República Argentina. Fundamentalmente lo que es la provincia de La Pampa, o lo que hoy nosotros conocemos como la provincia de La Pampa, del año 1951 que se provincializó, la mayoría de los inmigrantes que vinieron acá tuvieron un paso previo, no digo todos, pero la mayoría tuvieron un paso previo por las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe. Se radicaban en Santa Fe, fundamentalmente eran agricultores. En proporción, si hablamos de nuestra provincia, la mayor cantidad de inmigrantes italianos eran de las regiones del norte de Italia, del Véneto, del Piemonte y de la Lombardía. No obstante eso, tenemos obviamente de otras regiones, caso de Abruzzo, por ejemplo acá en Guatraché, yo en algún momento traté, hace 20 años atrás, a don José Goza. Goza era un fotógrafo muy conocido acá en Guatraché. Goza era de los Abruzzo. O la familia era originaria de los Abruzzo. Los Abruzzo es una región que está pegada al Lacio, donde está Roma, es el centro de Italia. Pero bueno, decía, hay de otras regiones, por ejemplo de Sicilia, de Calabria, pero fundamentalmente, repito, sobre todo el norte de la provincia de La Pampa prácticamente está colonizado por piamonteses y del Véneto. Y en este desglose, digamos, de la inmigración y de las regiones italianas que llegaron acá, los piemonteses fundamentalmente se dedicaron al tema del campo, a la agricultura y a la ganadería. En el caso de los del Véneto, fundamentalmente se han dedicado a la construcción. Hay familias muy conocidas acá en la provincia de La Pampa que al día de hoy son los nietos los que están en las empresas constructoras importantes, como el caso de Andreatta, por ejemplo, que es gente del Véneto, o los Dadam, que también son del Véneto. En Santa Rosa son apellidos muy conocidos, tienen empresas constructoras bastante importantes, vinculados siempre a la construcción. El caso de los sicilianos, bueno, hay algunos que se han dedicado al campo, otros también a la construcción. Ha sido variada, digamos, el tema de los oficios que han tenido para sobrevivir. La provincia en La Pampa llegó a haber en algún momento 39 sociedades italianas, como la que tenemos acá en Guatraché, que cumple 100 años. 39 sociedades italianas en 79, 80 pueblos. Es una enormidad para lo que es la provincia de La Pampa y la cantidad de población que teníamos, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones italianas que surgieron a fines del siglo XIX, es decir, la primera sociedad italiana de la provincia o del territorio es la de General Hacha, de 1890, que todavía existe. Es la más antigua de la provincia de La Pampa. La segunda fue la de Santa Rosa, que es del año 1894, y la tercera fue la de Toay. Y así sucesivamente se fueron sucediendo distintas instituciones, todas eran sociedades de socorros mutuos. Fundamentalmente lo que albergaba a los italianos o a los inmigrantes italianos para juntarse era el de compartir entre iguales, compartir, digamos, el tema de la cultura, ¿no? Además de las comidas y todo lo que había, pero además el tema de tratar de ser como una coraza acogedora, digamos, ante cualquier infortunio que tuvieran, podían recurrir a la sociedad italiana. En el caso, por ejemplo, había alguna enfermedad, se hacían atender en el hospital italiano y la cuenta corría por la Sociedad de Socorro Mutuo, el hospital italiano de Buenos Aires o el de Bahía Blanca. Fundamentalmente de Buenos Aires, pero el de Bahía Blanca también se sabía utilizar. Otra de las facilidades que tenían aquellos italianos que se asociaban a la sociedad italiana eran las pompas fúnebres, se les llamaba, que era todo lo que tenía que ver cuando, obviamente, con el deceso de alguna persona de la familia.
la sociedad italiana también recurría, digamos, con los fondos necesarios para hacer todo ese proceso, digamos, bueno, luctuoso proceso, digamos. Y bueno, al día de hoy en la provincia de La Pampa tenemos 17 sociedades italianas, de las 39 que yo les había comentado, 17 que todavía están funcionando, algunas con un poquito más de vida, otras con un poquito menos. Todas tienen propiedades muy importantes, prácticamente como las que tiene la Sociedad Italiana de Guatraché, en pleno centro, en avenidas importantes de las localidades. Santa Rosa, acaso Santa Rosa, está a cuadra y media de la plaza, en Toay está a 2 cuadras de la plaza. Bueno, hay el caso de General Pico, por ejemplo, tiene los 2 cines y una quinta muy importante para los socios. En general están todas trabajando con más o con menos ímpetu, pero continúan trabajando. Vuelvo a los alemanes. Yo cuando les decía del tema de las colonias, fundamentalmente, desde la colonia esta de Hinojo hasta las otras colonias, yo les hablé de Santa Trinidad, Santa María y San José en lo que es el partido de Coronel Suárez, pero también Colonia Santa Rosa cerca de Juan, ya no existe más nada, o Colonia San Miguel Arcángel, o las colonias de la provincia de La Pampa. Todas tienen un mismo parámetro, digamos, una misma diagramación prácticamente. Todas tienen una avenida principal y el centro, digamos, neurálgico de todas las colonias alemanas es la iglesia. Fíjense ustedes que, salvo Santa Teresa, que tiene la iglesia enfrente de la plaza, la iglesia esta nueva, porque esta iglesia, si mal no recuerdo, probablemente haya alguien de Santa Teresa, es del año 1958. La anterior iglesia estaba en otro lugar, donde después tuvo la municipalidad de Santa Teresa. Pero después todas las colonias, si ustedes van a Santa María, San José, bueno, San Rosario ya queda poco, pero bueno, tienen todas la avenida principal, la iglesia como el centro neurálgico, y en esa avenida principal las casas, ¿no? De un lado y del otro tienen las casas con esos patios enormes que se tenían, bueno, desde un gallinero hasta huerta, porque todo se producía en la casa. Era y es actualmente gente muy laboriosa, muy prolija, es una de las particularidades que tienen los alemanes en general. La iglesia es el centro neurálgico, les decía, al punto de que tenían, bueno, en algún momento, a principios del siglo XX, hubo algún problema con el Estado territorial, o sea, las autoridades de lo que hoy es la provincia o del Estado Nacional, porque tenían una escuela alemana y se impartía enseñanza en idioma alemán. Era un idioma, bueno, de esta colectividad, una colectividad inmigratoria, pero nosotros teníamos en la República Argentina una ley, la 1420, que obligaba en todo el territorio nacional a enseñarse el idioma español y todo lo que tiene que ver con la historia y los símbolos patrios, ¿no? Con el sentido de nacionalidad, en el sentido de pertenencia a una tierra y a una república, en este caso a la República Argentina. Entonces hubo algún problema a principios del siglo XX, y por ahí, cuando se acercó digamos, la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, ahí se agudizó un poco, fundamentalmente, bueno, porque hacían alusión a que, digamos, una alusión muy grosera a decir Alemania igual Hitler, igual nazis, o etcétera, etcétera. Entonces hubo de hecho, por ejemplo, acá en Guatraché hubo una sociedad alemana, y el edificio en ese momento había quedado, lo había tomado el Estado Nacional, justamente por este problemita, digo problemita no, pero esta interpretación que había de asociar a los alemanes o al idioma alemán con el nacionalsocialismo o con las ideas que profesaba Hitler en su momento. Y eso es muy notorio, y esto lo quiero comentar porque hay un libro que es uno de los libros clásicos o por lo menos de los que más me gustan a mí, que se titula Hombres rubios en el surco. Es un libro de un sacerdote que es José Brendel, que era de la Congregación del Verbo Divino. Es el libro del cincuentenario de la colonia San Miguel Arcángel. Y Brendel en una parte dice, cuando hablaba justamente de esto, ¿no? De cómo se interpretaba al alemán del Volga, decía, sobre el 1917, cuando la revolución bolchevique había
había logrado, digamos, derrocar al zarismo en Rusia, acá decían que los rusos eran todos comunistas. Eso en 1917. En el año 33, cuando Hitler asume en Alemania como canciller, eran todos nazis, digamos, de una punta a la otra. Pero bueno, nada que ver. Digamos, la colectividad alemana acá estaba muy lejos de todas esas ideas extremas y nada, se fue al principio costó, porque es una colectividad muy endogámica, digamos, en el sentido de que ellos se encierran dentro de la misma colectividad y cuesta por ahí el contacto con otras colectividades. De hecho, las colonias en general se fundaban, las colonias alemanas se fundaban lejos del ferrocarril y lejos de algún otro centro urbano para mantener la misma costumbre, la misma idiosincrasia, la misma cultura. Esto es una cosa, no es por una cuestión de xenofobia de parte de ellos hacia italianos, españoles o árabes, sino que era una cuestión, una rémora que traían del momento que habían vivido en la Rusia zarista, que tenían, bueno, diferentes tribus cerca de las colonias de ellos, y bueno, eran amenazados continuamente. Entonces esa problemática que sufrieron en Asia, o entre Europa y Asia, la trasladaron acá, más allá que acá no tuvieron ningún inconveniente, de hecho progresaron y después hubo contactos y nada, pero las primeras décadas fueron muy difíciles para esta colectividad. Bueno, con respecto, vuelvo a los italianos, les decía la cantidad de sociedades italianas, la vigencia que tienen, la presencia, en la Argentina es muy importante, de hecho, una de las cosas que nosotros hemos logrado, o sea, la colectividad italiana fundamentalmente, es el reconocimiento por parte del Estado italiano de la posibilidad, más allá de que muchos de nosotros no hayamos ido nunca a Italia o no hayamos nacido en Italia, obtener la ciudadanía italiana. Y esto es un trabajo que se hizo de manera muy minucioso, pormenorizado durante décadas, para lograr tener los papeles de la ciudadanía italiana, es decir, las personas que eran nietas, bisnietas de esos inmigrantes que vinieron expulsados prácticamente de la Italia de fines del siglo XIX, lograban, a través del reconocimiento de la ciudadanía, los derechos políticos y civiles, consiguiendo obviamente todas las actas, ¿no? del inmigrante italiano que había nacido en Italia, matrimonio, defunciones y sucesivamente hasta la persona que solicitaba la ciudadanía. Esto fue posible justamente por un trabajo que se hizo de la colectividad en general en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina. Hoy en la República Argentina somos aproximadamente 1 millón de personas que tenemos la ciudadanía italiana, lo que nos hace, digamos, tener determinados derechos, como por ejemplo elegir las autoridades, elegir el primer ministro de Italia, elegir diputados, elegir senadores. A cada uno de los ciudadanos italianos logramos, cada vez que hay una elección, nos llega el material para poder votar. Este es un trabajo que se ha hecho de manera, repito, muy pormenorizada, muy minucioso a través de las décadas y bueno, es un logro realmente importante para la colectividad italiana. Caso de Guatraché, aproximadamente hay alrededor de 35, 36 personas que tienen la ciudadanía italiana, que usufructúan estos derechos. Y yo quiero acá contrastar un poquito con los alemanes. Yo por ahí, bueno, tengo mi familia política es alemana, y por ahí un poco de manera jocosa les digo, esto es jocoso. Ellos tienen una deferencia, o los alemanes en general tienen una deferencia por la bandera alemana, los colores de la bandera alemana, el idioma alemán, la cultura alemana, bueno, todo. Y ellos se fueron, o se retiraron de lo que hoy es Alemania a fines del siglo XVIII. Estuvieron 100 años en Rusia y después emigraron de Rusia a otras partes, entre ellos Argentina, pero también hay alemanes en Paraguay, hay en Brasil, hay en Estados Unidos, y hace 100 años que están fuera o sea, que partieron de Rusia y siguen manteniendo el afecto por la bandera y por el idioma alemán. Y yo digo por ahí, por eso les mencionaba mi familia política, yo decía, digamos, verdaderamente no se entiende cómo el gobierno de la República Federal Alemana no les reconoce la ciudadanía, teniendo en cuenta que ustedes tienen los alemanes en general, tienen un afecto para lo que es
la bandera, el idioma, mucho más, si se quiere, mucho más fuerte que los mismos italianos, que nosotros tenemos, porque la mayoría de los descendientes de italianos prácticamente balbuceamos alguna palabra en italiano y los alemanes todavía mantienen el idioma. Realmente esa diferencia que hay entre lo que es la República Italiana y la República Alemana, fundamentalmente en la posibilidad de obtener la ciudadanía, es notable y realmente es lamentable que tampoco que los alemanes no puedan usufructuar de esos derechos. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo no lo puedo ver por la luz, así que si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, obviamente, para que no sea muy monótono. Bueno, les decía el tema de las sociedades alemanas también, la cantidad de los italianos ya lo comenté, con respecto al tema de las sociedades alemanas, también las hubo una acá en Guatraché que perdió la propiedad, bueno, como les decía, en la época en el momento de la contienda mundial, la segunda contienda mundial, pero bueno, hubo sociedades alemanas también en Winifreda, en Colonia Barón. Hoy siguen habiendo grupos, digamos, que se juntan, de alemanes del Volga, Volga-Dutch, bueno, con diferentes denominaciones, y tiene una presencia importante, culturalmente tiene una presencia importante. De hecho, ahora en unos días hay una fiesta muy grande en Perú, están continuamente en movimiento, y realmente que hoy, por ejemplo, se hayan sumado a la sociedad italiana para generar esta actividad donde podamos un poco hablar de la inmigración de ambas colectividades, y a eso sumarle el coro abrucese, justamente de Bahía Blanca, y el cuerpo de danza de Santa Teresa, es un gran aliciente para la colectividad, para las instituciones.
Buonasera a tutti. Sé que hay muchos piemonteses italianos acá, así que voy a saludar en piemontés, que es mi dialecto. Buonasera, miei cari amici. Buonasera a tutti. Cheria. Somos el coro Abruzzo con nuestra directora Rosana Tisne y con el acompañamiento del maestro Mingo Culota en acordeón. Agradecemos al presidente, el señor Héctor Rolando, y a los directivos del Teatro Pampiano por la invitazione. E sì, stasera siamo a Guatraché, perché è una gran giornata. Esta noche estamos aquí porque es un gran día. Hace 100 años los fundadores hicieron esta sociedad y hoy festejamos, cantamos y bailamos porque estamos contentos con vuestra felicidad. Les agradecemos de corazón el honor de poder participar en esta gran celebración. En esta primera parte haremos canciones de autor, es decir, temas no populares, pero claramente arraigados en el folclore. Comenzamos con O soldato innamorato, un tema de Enrico Canio, en dialecto napolitano, que es considerado el himno de Nápoles, el himno di Napoli. Cuenta la historia de un soldado tan enamorado que dice: nada quiero y nada espero más que tenerte siempre a mi lado. Has sido mi primer amor y serás el último. Si la saben y quieren repetir el estribillo con nosotros, por favor, no se inhiban.